Que comentamos al comienzo de esta edición, el gobierno derivó los antecedentes del caso Fundaciones al Consejo de Defensa del Estado y la Contraloría dio 5 días hábiles para que la Seremi de Vivienda de Antofagasta remita toda la información de los convenios firmados con distintos organismos, entre los que se encuentra esta fundación que se llama Democracia Viva. Hoy el presidente Gabriel Boric aseguró que su sector debe tener el mismo estándar con el que en el pasado se condenaron los casos de corrupción. En tanto, sectores de la oposición pidieron la renuncia de la subsecretaria de Vivienda, que es militante de Revolución Democrática, Tatiana Rojas, quien fue alertada de la situación en mayo de este año. La autoridad fue respaldada por el ministro Carlos Montes. Daniela Rustagle, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Este caso que envuelve a la Seremi de Vivienda de Antofagasta sigue dando de qué hablar y hoy se han conocido nuevos antecedentes. Vamos a recapitular. Se trata de distintos convenios firmados entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta con la Fundación Democracia Viva por fondos que llegan a los 426 millones de pesos. Una fundación que tiene vínculos con el partido Revolución Democrática y que tiene aires también de conflicto de interés, así incluso lo indicó el propio ministro de Vivienda, Carlos Montes. Y es por ello que ya hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía que va a indagar si acá existe la comisión de delitos como tráfico de influencias, malversación de caudales públicos o fraude al fisco. Pero los antecedentes no solo están radicados en Democracia Viva, en esta ONG. A inicios de mayo, la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, militante RD, recibió un correo electrónico. En él, la Asociación de Funcionarios del Serviu de Antofagasta alertaba acerca de este caso, el caso de Democracia Viva, pero también de otros pagos efectuados a otras fundaciones como por ejemplo Procultura. El gobierno va a derivar estos antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, mientras que la Contraloría General de la República ya ofició a la Seremi de Vivienda de Antofagasta para que en un plazo de 5 días hábiles entreguen la información sobre las transferencias realizadas a las fundaciones involucradas. También se conoció otro antecedente que ustedes daban a conocer al inicio de esta edición. La unidad de investigación de Radio Bio Bio consultó en el Servicio de Impuestos Internos la situación tributaria de la Fundación Democracia Viva y aparece un dato relevante sobre la entidad dirigida desde Ñuñoa, ya que a la fecha no tenían ampliado su giro para cumplir con la misión que se le había dado por parte de la entidad gubernamental, un tema que finalmente agrava todo lo que ya se conoce. Este caso sin duda remece al oficialismo y también fue el propio presidente Gabriel Boric quien debió salir a hablar. Uno de los legados que yo espero dejar como presidente es la recuperación de las confianzas y hechos como los que estamos viendo, hacia donde sea que esto se extienda, empañan aquello. Si en el pasado, desde nuestro sector político, fuimos muy duros en condenar todo tipo de actos reñidos con la fe pública, hoy día, cuando quienes están involucrados son personas cercanas al gobierno, tenemos que tener el mismo estándar. El día de hoy la oposición se desplegó, pasó a la ofensiva, o al menos endureció su ofensiva, porque RN llegó hasta la Contraloría para solicitar antecedentes. La UDI llegó hasta el Centro de Justicia para ingresar una querella. En las respectivas declaraciones que dieron los parlamentarios de estas bancadas, los diputados pidieron la salida de una persona. Y fue de la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, la militante RD, quien había sido alertada sobre esta situación por parte de los funcionarios del Serviu de Antofagasta. Acá se dice que ella no habría informado al ministro Montes sobre esta situación. Tanto el jefe de la bancada de RN, Frank Sauerbaum, como el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, pidieron que salga Tatiana Rojas. Uno hubiese esperado que el desde fuera, que la subsecretaria de Vivienda diera un paso al costado y presentara su renuncia para poder investigar. Porque la pregunta es, ¿qué pasó durante más de un mes? Yo creo que lo mejor que puede hacer el ministro Montes es hacer una rápida investigación y pedirle la renuncia a la subsecretaria porque creemos que es la principal responsable hoy día por esta mala entrega de recursos. Yo creo que esto es la punta del iceberg. Ahora, preste mucha atención, porque horas más tarde habló el ministro de Vivienda, Carlos Montes. ¿Usted sabía sobre esta situación? Fue consultado y el secretario de Estado indicó que él se enteró la semana pasada. A nosotros nos llegó una información diciendo que en esa región, en la región de Antofagasta, se estaban contratando demasiadas personas de Revolución Democrática vinculadas a las fundaciones, dijo Montes. Y frente a esto, la subsecretaria Rojas comenzó a indagar. Ella lo hizo a través de distintos informes que le entregaron. En el curso de esto apareció, dice él,
algo que yo no conocía y que también estaba vinculado al caso de Democracia Viva, a esta institución que no era la información que teníamos primero. El ministro Carlos Montes, de todas formas, respaldó a la subsecretaria. La subsecretaria cuenta con nuestra confianza plena. Yo le hice ver a la subsecretaria que ella tenía que investigar y determinar qué es lo que estaba ocurriendo. Ella lo hizo a través de distintos informes que le entregaron. En el curso de esto apareció algo que yo no conocí, que también estaba vinculado al caso de Democracia Viva, que no era la información que teníamos primero. Y a partir de eso ella empezó a recoger distintas informaciones para determinarlo. Más temprano, ojo, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, estamos hablando del partido en cuestión, decía a Radio Concierto que la subsecretaria sí había puesto los antecedentes en conocimiento del ministro. Se equivocó, dijo Montes, anunciando que el parlamentario iba a rectificar sus dichos durante el día. Esto finalmente no ocurrió y a través de un video envasado, el timonel oficialista matizaba sus declaraciones. Estamos completamente en sintonía con el Ministerio de Vivienda, encabezado por el ministro Carlos Montes y la subsecretaria Rojas. No vamos a aceptar ningún acto que esté reñido con la ética, la probidad, la confianza pública, con los recursos públicos y con la corrupción. La Contraloría tendrá ahora entonces que investigar, entre varias cosas, lo siguiente. Se estableció que la cuestionada Fundación Democracia Viva no tenía este giro para cumplir con el convenio marco que se le había entregado. Esto tras la consulta que les habíamos indicado anteriormente por parte de la Unidad de Investigación de Radio Bio Bio en el Servicio de Impuestos Internos sobre la situación tributaria de la ONG. Y por otro lado, tiene que averiguar otro tema que es muy relevante, Néstor Nivaldo, que es la revisión de los contratos. ¿Por qué los contratos para un mismo fin se dividieron y no fueron directos, sino que en entregas parcializadas? Al parcializar las entregas de los recursos se evita pasar por la Contraloría para su toma de razón, y sobre este tema conversamos con el presidente del Consejo para la Transparencia, Fernando Leturia. Las leyes pueden tener un lado perverso, y es cuando se les utiliza literalmente. Si la ley te permite no hacer toma de razón o eludir algún trámite bajo cierto monto, es obvio que mucha gente va a creer que está cumpliendo con la legalidad, dividiendo ese contrato que era por 10 en 10 contratos por uno, con el único objeto de evitar esos controles. Obviamente que es una mala práctica. A ver, son muchos temas que están ligados a esta situación que finalmente radica en Revolución Democrática y en el gobierno, toda vez que acá está involucrada una repartición que es la Seremi de Vivienda de la región de Antofagasta, dependiente del Ministerio de Vivienda. Se tiene que indagar también, por ejemplo, algo que tiene relación con un reportaje emitido por Radio Bio Bio, en donde se descubre que hay otra serie de fundaciones u organizaciones sin fines de lucro que han recibido recursos de la misma Seremi y que tienen algo en común: son pro gobierno. De hecho, ya sabemos que sus líderes hicieron campaña por el presidente Gabriel Boric y en otros casos por el apruebo. Hay que ver qué es lo que va a pasar con la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas. El día de hoy fue respaldada fuertemente por el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien dijo en todo caso y deslizó, de hecho se puede sacar de sus declaraciones, que ella no le informó al ministro. Sí, a mí, mira, yo esta polémica o estos cruces de declaraciones entre el ministro y el senador Latorre, yo rescato algo que dice el senador Latorre. Usa el término corrupción. ¿Qué importa? O sea, estamos ya en eso, ¿no es cierto? Por el comienzo nadie hablaba de esto. No, pero Latorre, o sea, y desliza, tampoco no saben qué más va a pasar. Desliza el concepto de corrupción. O sea, ya estamos en este terreno, que quede claro. O sea, como sospecha, porque esto tiene que terminar los tribunales, que quede claro. Pero como sospecha incluso del oficialismo, o sea, ahora se está hablando de una posible corrupción. O sea, le estamos poniendo los términos que corresponden a la situación. Lo que pasa, Daniela, es que hora que pasa, hora que se van conociendo también antecedentes, al inicio obviamente el contrato, luego la cantidad de los millones que se llevó Democracia. Ahora, hace unas horas atrás, se conoce a raíz del certificado que entrega el Servicio de Impuestos Internos sobre la situación tributaria tercero de esta fundación, de que no tenían o que ampliaron su giro, porque el giro inicial con el cual abrieron el 31 de julio del año pasado la fundación era Fundación y Corporaciones, Asociaciones que promueven actividades CU. Ese era su giro.
Y tienen que ampliarlo después que se ganan justamente estos recursos desde el Estado. Más que se ganan, les entregan estos recursos, les transfieren 370 millones de los 426, ahí recién amplían. Entonces, ahora que pasa, se va debilitando todavía más el espacio. No hemos escuchado al señor Andrade, Daniel Andrade, no hemos escuchado a Carlos Contreras, el Ceremi. Bueno, ¿cuál fue el criterio? La hora ex Ceremi, pero en ese minuto Ceremi. ¿Recibió algún llamado telefónico? ¿Qué pasó? La subsecretaria, aquí hay un dato que es muy, muy importante. ¿Al presidente cuándo le informaron esto? Porque hasta ahora, Daniela, nos estamos quedando de que el presidente se enteró por la prensa. Aquella frase ya sabemos de cuándo, del caso Cabal. ¿Se enteró por la prensa? ¿El ministro de Vivienda le dijo al presidente? ¿Informó al jefe de gabinete del presidente? ¿Le dijo algo sobre lo que estaba pasando, de que había que hacer una investigación? Porque todos son generales después de la batalla y pueden entregar muchas declaraciones. Lo importante es quién levantó la voz internamente para advertir. Todo indica, Daniela, y tú me corriges, nadie lo hizo. Nadie lo habría hecho. O sea, y eso se desprende de las palabras del propio ministro Carlos Montes. De hecho, nosotros hicimos una transcripción de lo que dijo el propio ministro y destacamos las partes más relevantes en donde acá él da a entender quién él se entera, de hecho lo dice verbalmente. Yo me enteré la semana pasada de esto. Dice, la subsecretaria estaba indagando estas contrataciones que estaban vinculadas a muchas personas de Revolución Democrática, ¿no es cierto? Se investigó este tema. Ella lo hizo a través de distintos informes que le entregaron y en el curso de esto apareció algo que yo no conocí, dice él, que también estaba vinculado al caso de Democracia Viva. Y él dice, me enteré la semana pasada. Ahora, yo quiero volver a lo que dice el senador Latorre. ¿Quién miente acá? Porque el senador Latorre dice, la Ceremi puso en alerta al ministro sobre el convenio y advirtió al ministro Montes. Después el ministro lo llama y le dice, estás equivocado, yo no sabía. Después el ministro dice en un punto de prensa, el senador va a rectificar sus dichos. Habla después Latorre, no rectifica sus dichos, pero dice que hay, claro, que hay caso de corrupción y que va en la línea con el ministerio. ¿Quién le mintió a Latorre para que él dijera que la Ceremi sí puso en alerta cuando no habría sido así, de acuerdo a lo que dice el propio ministro? Y si le metieron un gol al ministro Montes, digámoslo así, a raíz de sus declaraciones, un hombre político. Tiene mucha experiencia igual. O sea, a lo que voy es que no creo que eso pase con el ministro Montes. Es que parece que sí está pasando. Es que parece que está pasando. Le metieron un gol al ministro Montes, que por cierto va a tener que explicar mucho en la Cámara de Diputados. Claro, porque ya se anunció una interpelación, se anunció también el ingreso de una comisión investigadora. ¿Cuál es su relación, por ejemplo, en el pasado como senador con ciertas fundaciones? ¿Qué relación tuvo? Me imagino que eso se lo van a preguntar. Porque está rastros, mira, hoy día algo bueno de las redes sociales es que todo queda un rastro de algo. Rastro de las relaciones, de las invitaciones, de la diputada Pérez, una especie de embajadora de la fundación que ahora casi desconoce, la Fundación Democracia Viva. O sea, era ella la que salía en sus redes sociales y de la fundación llamando a participar de los eventos, de los seminarios que se hacían por parte de la Fundación Democracia Viva. Entonces la pregunta es, el senador Montes, también hay muchas preguntas para el senador Montes, muchas, y él lo sabe. ¿Va a viajar a la zona? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Van a bajar el tono? ¿Van a tratar de desviar el tema? Se había dicho que iba a viajar esta tarde, pero lo va a hacer la próxima semana. Ahora, otra cosa. Varias autoridades de gobierno no están en Santiago. ¿Dónde están? El propio presidente no está en Santiago y va a volver el martes. Se fue a la Antártica. Con la vocera de gobierno. ¿Y la vocera qué fue a la Antártica? No sé. Ahí fue sin prensa. A ver, hay que decir una cosa. La travesía a la Antártica nunca es fácil, ni siquiera en verano. Prueba de ello es que alguna vez, los que tienen buena memoria lo recordarán, un avión Hércules C-130, no es que tuvo el accidente, otro antes, volando en dirección hacia la Antártica, trató de, al menos, yo recuerdo 2 veces ingresar a la pista en la base de la Fuerza Aérea, ya en terreno antártico,
y no pudo. ¿Quién iba en su interior? Iba Sebastián Piñera y Rafael Correa. ¿Se acuerdan? Y tuvo 2 intentos y tuvo que regresar porque las condiciones, en verano, las condiciones eran muy, muy difíciles. Lo que ha dicho la Presidencia de la República, porque estamos reporteando este tema a raíz de que pedimos información a la Fuerza Aérea de Chile, a la FACH, si nos podían entregar datos importantes, porque creo que son interesantes tenerlos sobre la mesa. El avión, el modelo, sabemos que es un C-130 de la Fuerza Aérea. Queríamos saber qué pilotos van a llevar al presidente hasta la Antártica. Queríamos saber cuándo fueron las últimas revisiones técnicas que tuvo el avión de la Fuerza Aérea, que va a trasladar al jefe de Estado y a las principales autoridades, porque además van los comandantes en jefe acompañando al presidente de la República. Va la ministra de Defensa, va la canciller subrogante. El general director de Carabineros, sí, el director general de la PDI. Claro, o sea, van las principales autoridades del Estado. Hace 2-3 años hubo un lamentable accidente con uno de estos mismos aviones que explotó en vuelo en el mar de Drake. Entendemos, la información que manejamos es que, por ejemplo, un barco de la Armada, me perdonará la Armada, no recuerdo si era un buque o era una fragata, creo que era un buque, que tenía que cruzar en las últimas horas por el mar de Drake, no lo pudo hacer porque la verdad las temperaturas son bajísimas, el agua, las corrientes son enormes, que es muy difícil navegarlo, imagínense ustedes. Pero claro, no, la FACH dijo no, tienen que pedir todo por transparencia y se demora 21 días, imagínense, porque queríamos saber eso, ¿no? Una medida de seguridad, como creo que es interesante porque es un viaje en una época en que regularmente no se viaja a la Antártica. Eso es. Ya, van a estar entonces allá el fin de semana. Allá el fin de semana hasta el martes. Hasta el martes. Entiendo que primero el presidente se adelantó un poco, o dentro de los planes estaba, pero porque hay techo para poder llegar hasta la Antártica. Y segundo, entiendo que después se va a Puerto Williams. Se va a Puerto Williams. Esas son las actividades para el presidente. Bueno, esto también él lo había anunciado en la cuenta pública. Hablando del clima, Néstor, Nivaldo, el subsecretario Monsalve va a hablar de la lluvia en calidad de ministro subrogante. Estaremos ¿Qué pasa con la ministra Toá? Gracias, Daniela. Gracias, Daniela. Buenas tardes. Noticias con independencia. Radiograma. Información con sentido, exactitud.